juzgando porque se quedó fuera de la instrucción, una instrucción que protagonizó como juez instructor Manuel García Castellón y que en mi opinión fue tremendamente incompleta, porque en el caso de Mariano Rajoy no es que no fuera siquiera imputado, es que ni siquiera fue citado como testigo en la instrucción del caso, no se le llamó, ni siquiera como testigo. Y yo creo que ese dato revela hasta qué punto fue anómala esa investigación o hasta qué punto, como decía la propia Fiscalía Anticorrupción, y recordaba ahora Miguel Ángel Campos, se puso un cordón o inaceptable línea roja en todo lo que tenía que ver con la rama política de la Kitchen. Que en realidad esto del caso Kitchen en el fondo no deja de ser una pequeña rama dentro de un árbol muy grande que podríamos llamar caso Gürtel o caso PP, que tiene que ver con la Gürtel, que tiene que ver con el pago de dinero negro para la sede del propio Partido Popular, que tiene que ver con los sobres que cobraban sus dirigentes, que tiene que ver con toda la operación policial que se hizo para intentar, pues eso, que toda esa corrupción fuera impune, que es de lo que en el fondo fue un éxito. Porque si lo que guardaba Bárcenas eran pruebas contra Rajoy y el objetivo era evitar que Rajoy tuviera un mal trago judicial, éxito absoluto. Sí. Ni siquiera como testigo durante la instrucción del caso Kitchen. Y luego, que es que las incógnitas en este caso son tan tremendas. A Luis Bárcenas le encontraron casi 50 millones de euros en Suiza. Un señor que no adjudicaba obra pública directamente. ¿De dónde salió? De los árboles. ¿De dónde salió? ¿Cómo es posible que el tesorero de un partido acumule esa fortuna en Suiza que la investigación nunca ha sido capaz de acreditar cuál era su origen? Y que no hay que ser muy listo para sospechar cuál fue. Y si este era el tesorero y tenía 50 millones, los que decidían la obra pública, ¿cuánto dinero escondieron? No lo sabemos. Hablando de ese tiempo, Bárcenas reconoció que encargó a un compañero de la cárcel, a otro preso, que destruyese archivos que relacionaban, dice, a Rajoy con toda la trama. Yo le hice un encargo puntual y remunerado, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Yo creo que es la primera vez que escuchamos a Bárcenas decir M.R. era Mariano Rajoy en esos archivos. Sí, nunca había sido tan explícito, digamos, y había ido tan a tope, digamos, contra la cúpula del Partido Popular. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa en esa nota manuscrita, que él ha reconocido que la escribió él, que esa es su letra, lo dijo ayer varias veces, igual que reconoció las agendas y demás. En esa nota dice que hay que destruir ese audio porque ese es su compromiso. ¿Compromiso con quién? Esa es la pregunta. Claro, si ¿A qué se había comprometido? Claro. ¿Qué había negociado? ¿Por qué había que destruir ese audio? Un audio que, por cierto, solo ha escuchado él, porque también dijo que él no era de ir pregonando que había grabado a nadie y que los audios solo los tenía él. Pero es que hay más de la estancia de Bárcenas en prisión, porque él, más allá de esos amedrentamientos, que también denunció ese intento de que comprasen su silencio cuando él ya estaba en prisión, dice que le resultaba extraño que en algunas ocasiones le maltratasen incluso físicamente. Van a escucharlo. Prueba de que había instrucciones de maltratarme no solo de palabras sino de obra, en este caso fue de obra. El agente de la Guardia Civil que me correspondió pues procedió a ponerme las esposas de una forma que no se correspondía. Primero, todos los que estaban saliendo llevaban las esposas puestos por delante y a mí me las puso primero por detrás y luego las apretó de una forma absolutamente que no, en fin, insoportable. Y dijo más. Se refirió incluso a una alergia que le salió y que él no entendía por qué le salía. Bueno, deslizó alguna idea de lo que podía Deslizó ser. Que a lo mejor le intoxicaron o hubo algún episodio donde a él cuenta que tuvo una alergia muy fuerte, que acabó en el hospital esa noche, que él no padecía alergias y que un episodio muy fastidiado, que ya te digo, requiere asistencia médica y deslizó la posibilidad de que fuera algo, digamos, intencionado. Habló de que cada vez que iba su mujer en los peores momentos de su estancia en prisión, esos 18 días críticos hasta que él tira de la manta, los cachos eran integrales. Fue grabado en la ducha, también lo contó, y eso lo contó su abogado también entonces. Y le introdujeron en el régimen, digamos, de presos, digamos, conflictivos. Régimen más duro aplicado incluso a terroristas o a personas, digamos, delincuentes peligrosos dentro de prisión,
¿Qué conllevaba eso? Pues menos salidas al patio, en fin, una vida un poco más restrictiva dentro de la prisión. Todo eso lo contó ayer Luis Bárcenas. Y claro, por eso te digo, Silvia, que sorprende escuchar al director de la prisión contar otra cosa absolutamente diferente. Pero es que ayer no solo él, reitero, su abogado de entonces, que contó efectivamente todo lo que Luis Bárcenas, o corroboró todo lo que Luis Bárcenas había contado en su declaración. Bueno, esta es, en líneas generales y con detalle, la declaración de Luis Bárcenas de ayer ante el juez, que nos sorprendió ya desde la primera línea, Berna. Totalmente, bueno, y que demuestra que no están todos los que son, y eso es lo escandaloso de este juicio, ¿no? Es decir, Bárcenas apunta, por fin, a Mariano Rajoy, apunta que eso no partió de Interior, sino que parte del partido, y lo que encontramos es que tenemos una policía buscando documentos para destruirlos, para que no caigan en manos de la policía del juez Ruz, ¿no? O sea, quiero decir, es un sentido, una guerra sucia, un manejo perverso de las instituciones del Estado y, concluyo, sobre todo eso muestra que no están aquí sentados todos los que son. Quedó libre Cospedal, desde luego Mariano Rajoy, ya ha dicho la magistrada lo difícil que es revertir eso y que se vuelva a abrir la causa o que se instale en la causa a los responsables del partido, pero de momento han quedado cosa más, porque impunes. Decía Estefanía que el partido sigue sigue exhibiendo a Mariano Rajoy en muchos actos de partido, y tú hablas ahora de Arenas. Arenas sigue siendo senador del Partido Popular, es secretario general del grupo parlamentario. Exacto, es decir, Arenas está en activo. Y todo esto lo digo porque lo que está haciendo ahora el PP en esta semana, que no deja de ser una semana complicada para ellos, por dos cosas, por el pacto en Extremadura y por el juicio de la Kitchen, lo que está haciendo el PP primero es intentar evitar que todos estos titulares se cuelen. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque Génova, de entrada, mantiene que la cúpula actual del partido no tiene nada que ver con aquella cúpula con la que señala Luis Bárcenas desde la Audiencia Nacional, pero temen que este caso pueda comprometer las opciones del Partido Popular en Andalucía, que está en precampaña y entra ya en campaña la semana que viene, prácticamente. Sí, el jueves es el día marcado en rojo en el calendario, porque aunque la dirección de Feijóo ha tratado de distanciarse de SPP, lo cierto es que Mariano Rajoy ha seguido participando en actos hasta hace nada. Estuvo, de hecho, en la última campaña electoral, la de Castilla y León. Ahora será distinto. El PP insiste en marcar distancias con esa etapa. Defienden que aunque Feijóo ya era dirigente del partido en Galicia, estaba lejos de la calle Génova. Miguel Tellado es el secretario general. Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí. Y al respecto de todo lo que pueda salir, yo tengo que decirle que nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, a diferencia del gobierno de España. El mensaje que repiten es que el PP de Kitchen no es el de Feijóo, aunque, como decíais, uno de los testigos citados es Javier Arenas, que es actual senador del Grupo Popular. La dirección trata de restarle importancia a la causa, desvía el foco hacia el gobierno de Sánchez, aunque internamente hay voces que reconocen que el daño del juicio es inevitable. De nada. La gran novedad que introduce ayer el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, Irma, es que la dirección del Partido Popular, según él, no solo estaba al corriente de esta trama Kitchen, sino que de alguna manera la promovió el propio Partido Popular. Bueno, es la primera vez que lo dice en sede judicial y además no es que de alguna manera, es que lo dijo, literal, dijo esto, surgió en Génova justo después de mi declaración el 15 de julio de 2013, cuando tira de la manta delante del juez Ruz. Nace allí con la destrucción de los discos duros, dice además, que lo menciona, y a partir de ahí es cuando se gesta Kitchen. Y además dice en Génova y luego dice, los responsables del partido fueron los que pues gestaron, idearon esta trama. Y es verdad que esto no lo había contado hasta ahora. Uh-huh. Y es cierto que esto, bueno, pues en su momento no se ha ido más allá ni por parte de la Fiscalía ni por parte del juez García Castellón, que fue quien hizo la instrucción. Todo se quedó ahí en el Ministerio del Interior y, bueno, pues él en cierto modo en esa declaración pues sí que muestra su malestar porque esto no haya ido más allá y llegase hasta Génova, que es donde dice que fue donde nació Kitchen. Claro, de lo que se quejaba de alguna manera ayer el extesorero del Partido Popular, Irma, es que el juez García Castellón
no realizase una conexión política, ¿no?, con la dirección del Partido Popular y que lo perimetrase todo al Ministerio del Interior sin mirar si por encima el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en este caso, también estaba al tanto. Claro, sí, bueno, es que además Rajoy ni siquiera ha sido llamado en esta causa ni como testigo ni nada. Sí que estuvo investigada a Cospedal, pero se la sacó fuera y se dejó en el Ministerio del Interior y bueno, sí, claro, él ayer fue con toda la artillería, o sea, él lo que quiere es probar que realmente era una operación ilícita para espiarle y que esas pruebas no acabasen en manos del juez de la Gürtel. Sí que es verdad que de alguna manera muestra ese malestar, pero tampoco, o sea, yo creo que él tampoco tenía especial interés en señalar a García Castellón. O sea, él iba, realmente tenía una línea, digamos, de defensa y de que iba con toda la artillería y era contra los dirigentes del Partido Popular, era contra los que apuntaba y ese era su malestar. Se tomó un poco la revancha, digamos. Aquí lo que quería dejar claro Luis Bárcenas, según entendimos de la declaración ante el juez, recuerden que Bárcenas declara como perjudicado en esta causa porque fue investigado por esta trama Gürtel. Luego les diremos cómo entraron literalmente hasta la cocina de su familia y de su casa. Pero lo que hace es advertir de que la trama Kitchen que se está investigando en ese juicio es bastante más pequeñita de toda la trama Kitchen que él conocería, ¿no? Efectivamente, Silvia. Para mí, la gran novedad es que ayer presenta una trama Kitchen con más tentáculos de lo que la Fiscalía en su escrito de acusación y las acusaciones han llevado a juicio, que al final son los hechos que se están juzgando y que está valorando el tribunal. La trama, efectivamente, para él tenía muchas más patas. Él, por ejemplo, ayer cuenta varios episodios que son francamente espeluznantes de ser así. Cuenta cómo en prisión él estaba completamente convencido y después, reafirmado por el abogado que tenía entonces. Un abogado, Javier Gómez de Leaño, que fue juez de la Audiencia Nacional y que también aseguró ayer que él se sentía escuchado cada vez que iba a ver a su cliente y que pidió incluso el cambio en muchas ocasiones de sala para citarse con él y que incluso tenían que hablar por escrito porque se sentían escuchados. O sea, dentro de prisión lo que ayer contó Bárcenas es que había un sometimiento probablemente a un interés, en este caso de la operación Kitchen, por conocer cuál era su estrategia y su movimiento. Todo hay que verlo también en perspectiva en el sentido de que él entra en prisión a finales de junio de 2013 y eso fue en entonces para el Partido Popular algo que les dejaba una posición bastante incómoda porque él ya había advertido de la posibilidad de tirar de la manta, como finalmente hizo el 15 de julio de 2013, o sea, 18 días después, y esos días tan críticos para el partido, pues digamos que la operación Kitchen y el personal que estaba alrededor de la operación Kitchen apretó el acelerador para tratar de amortiguar la declaración de Bárcenas ante el juez entonces, ¿no? O sea que fueron días donde él recibió visitas en prisión de varios abogados. Yo creo que también ese episodio es muy determinante para ver hasta qué punto él se vio presionado. Ese ofrecimiento, como siempre ocurre en muchos casos de corrupción, que me llama mucho la atención, oye, si te callas sacamos a tu mujer o a tu hijo o a tu familiar del procedimiento. Revela que incluso le quisieron comprar. Absolutamente, y ahí está efectivamente. Revela que le quisieron comprar, le ofrecieron 500.000 euros, un abogado que por cierto vaya a declarar al juicio, vinculado al Partido Popular, le ofreció 500.000 euros por comprar su silencio. Incluso un dinero que, según el abogado, iba a pagar donantes del Partido Popular. O sea, que entramos de lleno en la causa de los papeles de Bárcenas. ¿Cómo que empresarios? Él lo dice en la declaración, dice que Javier Iglesias, que bueno, es un abogado al que, por cierto, Villarejo apuntó como nexo con la cúpula del Partido Popular. Javier Iglesias dice que es con quien se comunicaba a través de él con la cúpula del Partido Popular y que Javier Iglesias le dice, si tú modificas estos papeles y sembramos la duda de si es verdad o no, yo te doy $500.000 de euros que van a sufragar empresarios afines al partido. Eso es lo que dijo ayer Luis Bárcenas. No sabemos si esos empresarios son los mismos donantes de esa caja B o qué empresarios son, pero sí, era dinero de empresarios afines al partido según lo que le dijo Iglesias. Pero fíjate, al hilo de lo que decía Mateo, hay como varias fases dentro del mismo procedimiento, porque están esos 18 días críticos que tú bien comentabas, luego él como que tira de la manta, pero luego dentro del proceso de Kitchen hay momentos en los que ha estado un poco más, digamos, perfil bajo y no voy a agredir porque también contó que estaba negociando con el partido, que había negociaciones para rebajar la tensión, por eso en un momento determinado dice que los audios no existen, que él no grabó a nadie y demás, porque había una especie de pacto de no agresión para rebajar esa tensión que había con la dirección del Partido Popular. Bueno, por lo que sea, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ayer tiró de la manta y dejó hasta la colcha en el suelo.
Vamos a ver qué consideración hace el juez de las declaraciones de Luis Bárcenas en este juicio en el que él declara como perjudicado por esa supuesta trama. Carla Vallejo, magistrada, muy buenos días. Hola, muy buenos días. En un instante vamos a analizar la declaración de Bárcenas, como hacemos siempre, punto por punto, pero claro, lo que nos dice el extesorero del Partido Popular es, oigan, es que ustedes, les dice a los jueces, están analizando la trama Kitchen así de pequeña y yo la conozco muchísimo más amplia. En este sentido, ¿qué puede hacer un magistrado? En este caso, y si lo ponemos en relación con casos que están relacionados y con referencias que ha hecho el propio Luis Bárcenas en su declaración al caso Caja B, en los dos han ocurrido más o menos lo mismo. Por un lado tenemos los elementos para hablar de varias conductas penalmente ilícitas, pero por otro, lo que en base a los indicios finalmente ha ido a juicio. Y efectivamente lo que ha ido a juicio, lo que se está probando, no es todo lo que en algún momento se denunció o lo que en algún momento pues, pudo haber indicios de que hubiese ocurrido. En este caso, el pleito está muy acotado a una actuación determinada, que es la del ayudante o el chofer del señor Bárcenas, las investigaciones realizadas a su entorno, las entradas y registros hechas a su entorno, y no se ha considerado probado o no se ha considerado que hay indicios suficientes para investigar otros hechos relacionados con lo que ocurrió mientras él estuvo en el centro penitenciario y que implicaban a otras personas. Lo hablamos el otro día. En el caso de que durante el juicio se pusieran de manifiesto revelaciones o retractaciones relevantes que puedan dar lugar a la aparición de nuevos indicios sobre estos hechos, siempre que los mismos no estén prescritos, se podría acordar por el tribunal, incluso en la propia sentencia, lo que llamamos una deducción de testimonio, es decir, que estos hechos se investiguen y den lugar a una nueva instrucción. Pero tienen que darse esos dos supuestos, que los hechos no estén prescritos y que a lo largo del juicio se pongan de manifiesto hechos nuevos, hechos novedosos que no fueron valorados en la instrucción. Bueno, vamos a seguir, como les decíamos, como hacemos siempre, analizando las declaraciones, en este caso de Luis Bárcenas, una por una. Claro, se prolongó tanto que había declaraciones previstas para ayer que se van a celebrar hoy en el juicio. Él habló de 3 grabaciones. 3 grabaciones importantes que Luis Bárcenas tampoco aporta, pero serían, ¿cómo funcionaba según él la contabilidad B? Una grabación con Javier Arenas y una grabación con Mariano Rajoy. ¿Qué revelaría ese audio, Mateo? Bueno, él lo que cuenta ayer efectivamente que eran 3 grabaciones lo que tenía en su poder, una muy corta con Mariano Rajoy, que ayer gráficamente le explicó cómo sucedió, otra con Javier Arenas, actual senador del Partido Popular y amigo del entonces, que va a declarar en el juicio, y una propia en la que él contaría cómo funciona lo que él llama contabilidad extracontable. En el caso de Mariano Rajoy, él dice que esa grabación muestra cómo Rajoy destruiría un papel en el que él le había mostrado el saldo, digamos, de la contabilidad del partido. Él cuenta un episodio de que sube digamos, al despacho de Mariano Rajoy en un momento dado y empiezan a charlar, porque ahí ya se empezaba a hablar de Luis Bárcenas en el caso Gürtel, con lo cual era un tema ya que estaba siendo complicado para el partido. Y él le dice, bueno, yo saco una copia de un documento en el que aparecería el saldo que en ese momento había de la contabilidad extracontable, que no era más que la contabilidad paralela o la caja B después demostrada en los tribunales. Según dice él, Mariano Rajoy estaba sentado en su despacho, vio el papel y se quedó muy sorprendido de que tuviera ese documento. No del hecho en sí, sino del documento que le estaba mostrando. El documento lo recoge Mariano Rajoy, se da la vuelta y él ve, ayer lo contó así, cómo lo destruye en una trituradora de papel. Entonces, claro, ahí se acabó la conversación, dijo Luis Bárcenas, y hasta luego, y hasta luego. Todo eso quedaría grabado. Todo eso es lo que contendría efectivamente ese audio que Luis Bárcenas dice que ya no tiene en su poder. La cuestión, Irma, es que estos audios, según el testimonio de ayer de Bárcenas, estarían, uno, en la nube y también estarían en el despacho de su mujer. Sí, pero no los ha aportado. ¿Qué ha sido de esas cosas? En un pendrive, bueno, en los de la nube, supuestamente, él dice que mandó que se destruyesen. No sabe si ese trabajo se llegó a hacer finalmente o no, porque hay que recordar que el compañero de prisión fue detenido cuando salió de permiso y iba a realizar este trabajo, pero dice que cuando él sale y va a la nube, esos audios ya no están, han desaparecido. Y luego está la segunda copia que él dice que tenía en un solo pendrive, que supuestamente estaba en ese local de Díaz Porlier, en el que trabajaba Rosalía Iglesias, y que él dice que la trama
le robó. Y es cierto que Enrique García Castaño, que es un comisario que ha quedado fuera del juicio, aunque estaba acusado por un problema de salud y bueno, pues se archivó la causa para él, es el único que ha colaborado en la investigación y sí que ha reconocido ese episodio en el que se entra en Díaz Porlier buscando papeles y documentos. Por tanto, ese pendrive bueno, pues está en paradero desconocido, digamos. Ayer las defensas de los acusados le dijeron a Bárcenas, oiga, ¿y por qué no dijo esto antes? Y dijo, el hombre, es que entonces no me convenía. Claro, por eso, porque estaban en ese pacto de no agresión, es lo que dijo. Había 3 circunstancias, estaba imputado en una causa y esto colisionaba con mis intereses en esa causa y aparte estaba negociando con el PP para rebajar esa tensión y estábamos en un pacto de no nos agredimos. Entonces ahí me convenía decir que no había grabado a nadie, pero ojo que tengo la munición y la puedo soltar en cualquier momento. Bueno, sepan ustedes que ayer Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, también reveló, Mateo, cómo su mujer, Rosalía Iglesias, le va a ver un día a prisión y dice que ella tiene la sensación de que le están siguiendo. Lo que sucede es que ella interpreta que le están siguiendo periodistas pues para informar de sus visitas y de todo ese móvil. Sí, cuenta bastantes episodios y los problemas que tenía cuando iba a ver a su marido, los vis-a-vis, algún comentario de algún funcionario diciendo tengo ganas de verte por aquí pronto, que ella lo denuncia ante la Guardia Civil y queda ahí. Cuenta lo que antes comentábamos de que se sentían escuchados, hasta el punto que su abogado entonces se comunicaba con él cuando tenían que hacer alguna referencia a la causa por escrito para que no les escucharan. Pero claro, esto digamos que entra en colisión con lo que el propio director del Centro Penitenciario de Sotorreal dijo en el juicio, que dijo más o menos que era Bárcenas el que estaba creando toda esta historia, ¿no? Y que estaba un poco captando a los funcionarios y tal. Pero claro, cuando escuchas ya no solo a ellos, que son los perjudicados, sino al abogado, a una persona que ha sido juez y que ahora es abogado, que tiene un prestigio, Javier Gómez de Leaño, decir que se sentían escuchados con su propio cliente en prisión, pues claro, ahí es donde ves que la trama Kitchen tenía muchos más tentáculos y eran mucho más largos de lo que la Fiscalía ha llevado a juicio, que es finalmente la cúpula del Ministerio del Interior y la camarilla policial de la época. Van a escuchar cómo la mujer de Luis Bárcenas ayer declaró ante los jueces que ella tenía la sensación de que seguían sus pasos. Por supuesto que tenía esa sensación, pero yo todo lo achacaba a la prensa. Yo vivía absolutamente aterrorizada. Y luego van a escucharlos el testimonio, las palabras de Luis Bárcenas sobre una persona clave. Quédense con el nombre de Sergio Ríos, aparentemente su chofer, pero sin duda algo más. Luego les explicaremos qué papel jugaba Sergio Ríos supuestamente dentro de la trama. Acceso tenía permanentemente, porque cuando yo utilizaba el vehículo para ir a alguna reunión, yo llevaba mi teléfono móvil, lógicamente, pero los teléfonos no me los llevaba a las reuniones, los dejaba en el coche. Claro, lo que cuenta Luis Bárcenas ayer es que él iba a una reunión, dejaba sus teléfonos dentro de un sobre, en el coche, con su chofer, con Sergio Ríos. Según las investigaciones, ¿qué papel habría tenido, quién era Sergio Ríos y qué papel habría tenido dentro de esa trama parapolicial? Bueno, pues Sergio Ríos era el chofer de los Bárcenas, una persona de su máxima confianza en ese momento, que llega recomendado por unos amigos, según contó ayer Rosalía Iglesias. En un principio hace funciones de chofer y también, bueno, pues de llevar algún papel y demás. Y lo que dice la Fiscalía Anticorrupción en su escrito y lo que se ha acreditado en esa instrucción es que fue captado por, en este caso, no me sale el nombre, Andrés Gómez Gordo, perdón, que fue hombre fuerte de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, para que hiciese, digamos, de enlace y pasase información de los movimientos de la familia Bárcenas a la trama. Entonces, a él se le remuneraban a través de los fondos reservados 2.000 euros mensuales, de los que constan en la causa recibís, firmados por él, a cambio de que él les suministrase la información. Y de hecho, fíjate, es la persona que lleva esos móviles de Bárcenas y ese iPad que se vuelcan en ese VIPS de una céntrica calle de Madrid y que vuelca a la policía, bueno, pues de manera ilícita. Ese volcado del que luego Francisco Martínez informa a Jorge Fernández Díaz según los mensajes. Entonces, digamos que él era como el que les daba
los movimientos claves, pues Rosalía va a ir a esta reunión, Bárcenas tiene aquí esto, tiene esta caja, estos móviles os los llevo y tal, lo que le pedían, iba un poco dándoles la información que ellos le pedían, y a cambio de eso cobró de los fondos reservados, y además lo que dice la investigación es que se le dio una plaza en la policía y que además se le compró un arma. Fíjate, claro, Sergio Ríos podríamos resumirlo que era el supuesto confidente, digamos, de toda la trama, ¿no? La conexión, entre otros, con Villarejo, supuestamente, según las pesquisas, y era una persona de máxima confianza. No piensen en un chofer, piensen en un hombre para todo, al que uno le deja las llaves de su casa, tiene la máxima confianza, tenía las llaves del despacho de la mujer de Bárcenas, de Rosalía Iglesias, es decir, a quien ustedes confiarían en su vida si necesitasen una persona de confianza. Bueno, pues según las pesquisas, este chofer era el confidente de la trama parapolicial para saber cuál era el movimiento de los Bárcenas. Fíjate la importancia que tiene Sergio Ríos, y yo creo que ayer, desde el punto de vista jurídico, creo que para lo más relevante es cómo la familia Bárcenas cuenta esa relación de confianza con él y la relevancia que tuvo para la trama captarlo como confidente, que él fue a por las 20-25 cajas que Bárcenas tenía en su despacho de Génova 13. Recordar el episodio que a él le ceden un despacho cuando empieza a complicarse la situación y va a prisión, para llevar allí los famosos ordenadores, cajas con documentación, etc. Él va por las 20-25 cajas, ¿vale?, de documentación, señoría, que al final quedan en aproximadamente cajas, digamos, relevantes, quedan en 4, que son las que Rosalía sitúa en su estudio, en el altillo del estudio de arte donde él ya trabajaba. Cajas, por cierto, que ella, y documentación que ella dice después, lo dijo ayer, que hay documentos que desaparecieron. Cuando ella, digamos, se va del estudio, desaparecen esas cajas, Silvia, y son documentos muy relevantes porque hablarían, según ayer dijo Bárcenas, de financiación de campañas del partido. Financiación de campañas del partido. Y eso se vincula directamente con la causa que se archivó en su día de los papeles de Bárcenas, que se referían a la financiación del partido a través de donantes a cambio de adjudicación de obra pública. O sea, lo que desaparece de su estudio, Silvia, podría haber repercutido en la causa que se archivó porque no hubo indicios, no se llegó a más de la financiación del partido. O sea, es muy relevante hasta qué punto Sergio Ríos tenía el control de la situación y cómo la trama, lógicamente, para él era una persona fundamental. Primero porque tenía acceso a los Bárcenas, a sus comunicaciones y a la documentación que le interesaba a la trama. Claro, para que no nos perdamos en esta supuesta trama parapolicial ejecutada desde el Ministerio de Interior, de lo que se trataba supuestamente, según los investigadores, era de destruir cualquier prueba que relacionase al Partido Popular con la trama Gürtel. Sergio Ríos es una persona para la que la Fiscalía pide años de cárcel, 12 años de prisión. Es decir, no es alguien tan clave como para la Fiscalía, como para que la Fiscalía pida 12 años de cárcel. Contado hoy todo lo que ha contado en la Audiencia Nacional. Bueno, me ha parecido una declaración muy interesante en muchísimas cosas. Ha sido más claro que en ocasiones anteriores y en otras poca sorpresa, ¿no? Yo creo que respecto a uno de los elementos fundamentales que mencionabas, ¿no?, que es que ha dicho que la Kitchen se gestó en la sede del partido y no en el Ministerio del Interior, bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Yo creo que España en este sentido se divide, yo creo que en dos grupos, ¿no? Están los que creen en la teoría del ángel de la guarda Marcelo. Como sabéis, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tenía un ángel de la guarda que se llamaba Marcelo, esto lo explicó él en rigurosa exclusiva, y que le ayudaba a aparcar. Pero hay gente que cree que también le ayudó a montar la Kitchen. Básicamente, la persona más conocida que creía en la teoría del ángel de la guarda Marcelo fue, por fortuna para el PP, el instructor García Castellón. También creía en esta teoría y por eso hizo pues una de las instrucciones peores de la historia de la democracia, creo yo. Y luego están el resto de españoles que obviamente saben que eso no se le ocurrió a Jorge Fernández Díaz y que montar la Kitchen, es decir, montar una operación para tapar la corrupción sistémica del PP, solo se pudo montar en la sede del PP. Segundo elemento, bueno, ha dicho claramente que realmente Bárcenas ha descrito las prácticas de una organización mafiosa. Es decir, que lo intentan comprar. Dijo que le ofrecieron 500.000 euros para que no contase la verdad sobre la financiación ilegal del PP. Que amenazaron con meter en la cárcel a su mujer si no declaraba en el sentido que quería el PP. Que, por cierto,
en España, en la cárcel, meten los jueces, con lo cual lo que está diciendo con esa declaración quien hizo esa oferta que no podía rechazar el PP es que controlaban a algunos jueces como para conseguir que metiesen en la cárcel a la mujer de Bárcenas, ¿no? Y luego hay que hacer una mención, obviamente, a la reacción del PP, ¿no? Hoy Tellado ha dicho que no sabía lo que ocurría hace 4 legislaturas y que ellos no estaban allí. Es cierto que no estaban allí. Sí está aquí Javier Arenas, que según Bárcenas, él tenía 3 grabaciones que se destruyeron. Una suya, una con Rajoy y otra con Arenas. Arenas es senador del PP por elección, por designación del Parlamento andaluz. Hoy, no hace 4 legislaturas, hoy. En público hemos llamado al PP nacional y al PP andaluz para saber si le van a pedir el acta. No han respondido. Y eso es hoy, no hace 4 legislaturas. A mí me asombra. Y luego, del PP no ha salido una condena rotunda, como la que le acabamos de escuchar, por ejemplo, a la ministra sobre el caso Mascarillas, de que eso es una corrupción inaceptable. Siguen sin una condena rotunda. Es tremendo. Sergio. Bueno, yo solo discrepo con Rico en una cosa sobre la instrucción de García Castellón. Yo creo que fue una instrucción magnífica para los intereses del Partido Popular, que casualmente suelen coincidir con los modelos de instrucción que hace García Castellón. Se esmera hasta con un denuedo increíble cuando se trata de independentistas o adversarios políticos de la derecha, como el caso de Podemos, y sin embargo se le ocurre darle argumentos a la defensa cuando se trata de ver si Cospedal podía estar involucrada en este caso Kitchen, ¿no? Hay que recordar que fue el propio García Castellón el que le dijo que, hombre, lo que hacía ella con Villarejo eran encuentros sociales, ¿no? Que se imaginaba él que no era más que eso, ¿no? Que se encontraba con él pues, para tomar un café, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso lo dijo el instructor del caso. El instructor del caso fue el que le dio el argumentario que sirvió para sacar del caso a Cospedal, ¿no? O sea, así que este juicio llega cocinado, nunca mejor dicho, por su nombre, por la judicatura y por un actor muy, muy central para los intereses del Partido Popular, como es García Castellón. Es un juicio, desde mi punto de vista, absolutamente trascendental para la democracia española, porque estamos hablando de un juicio en el que no solo se juzga el haber utilizado recursos públicos para un fin ilícito, sino es que se involucró a la policía, se llegó a meter a personas dentro de la policía, que se supone que para acceder a la policía uno tiene que tener una serie de carreras, méritos, esfuerzos. Bueno, pues se llegó a meter al chofer de Bárcenas en la policía. Después de todo esto, se involucró, insisto, como decía, la judicatura, porque García Castellón lo preparó todo. La prensa, por supuesto, a fin también trabajó a favor de causa. Y obviamente el Partido Popular fue el que lo orquestó todo desde la sede de Génova. Que hay que recordar también que hubo un día en el que sucesores de Mariano Rajoy quisieron cerrar la sede de Génova, haciendo al menos algún tipo de gesto respecto a lo que les parecía la corrupción de sus antecesores, y ese intento pues quedó absolutamente en nada cuando llegó el señor Feijóo, jefe de Tellado, a Génova, ¿no? Dijo que bueno, que ellos no tenían ningún tipo de problema ni vergüenza con sus antecesores, ¿no? Efectivamente, ese es el modus operandi del Partido Popular. Y ese sigue siendo el modus operandi del Partido Popular, porque en ningún momento jamás han pedido perdón a los españoles, no solo por el dinero defraudado, sino por el enorme daño que le han hecho a las instituciones. Lucía. Pues yo voy a explicarlo, si me permitís, desde otro punto de vista. Claro. En julio del año 2013, hace 13 años, el director del Mundo entonces, Pedro J. Ramírez, publicó una conversación con Bárcenas titulada 4 horas con Bárcenas, en la que el señor Bárcenas decía exactamente lo mismo que ha dicho hoy ante el juez. Lo que pasa es que el señor Bárcenas se lo dijo a Pedro J. y hoy se lo ha dicho al juez 13 años después, pero no se lo dijo entonces. Las grabaciones las ordenó destruir él, no las destruyó la Kitchen. Una copia de las grabaciones. Bueno, o sea, había dos. Perdón, Lucía, dejadme explicar. Había 2 copias de las grabaciones, uno en un pendrive y otro en la nube. El pendrive es lo que le quita la Kitchen, la de la nube es la que él le dice a un preso afín que lo borre. Bien,
Lo que digo es que yo no sé si tuvisteis la oportunidad de ver en el Teatro del Barrio B de Bárcenas. Sí, buenísima. Pues no sé si hoy oyendo a Bárcenas, no sé si estaba oyendo a Bárcenas o a Pedro Casablanc, porque realmente el señor Bárcenas hoy ha hecho de testigo de cargo, pero 13 años después y delante del tribunal que no está juzgando el tema. Casi que la culpa de lo que le ocurrió a Bárcenas es de Bárcenas. Hay una parte una parte que sí, obviamente, porque estamos hablando de un señor que, entre otras cosas, robó más de 20 millones de euros, ¿no? Entonces hay una parte que desde luego, ¿no? Pero efectivamente hoy no se está juzgando la Caja B, se está juzgando la operación que montó el PP utilizando al Estado para tapar la Caja B. O sea, la conexión parece evidente, no es que sea una cosa completamente desconectada. La instrucción, hombre, si tú no preguntas es difícil que te contesten. Es verdad que Bárcenas pasó por diversas etapas. Una de las cosas que dijo hoy es que ordenó destruir las grabaciones, las que estaban en la nube, porque era su compromiso con el PP. Estaría bien saber con quién del PP, que la justicia lo intentase averiguar. Ahí queda esa duda, como tantas otras, ¿no? Pero parece que alguien del PP... llegó a un compromiso con el PP para callarse. Pues ese será su problema. Bueno, no, será su problema, no. Lucía, porque si hay alguien que desde un partido y desde el ministerio utiliza los medios para tapar la corrupción, es también un problema de ese partido que utiliza el Estado para eso, ¿no? No solo su problema. Es que aquí estaríamos hablando de dos tipos de delincuentes. Claro. ¿Vale? Sí. Los que estaban en el partido y montaron esa operación en el Ministerio del Interior, y Bárcenas, que también tiene su parte, desde luego, y que no se puede presentar ahora simplemente como víctima, ¿vale? Entonces yo creo que eso es fundamental, y esto fue una operación de Estado, una de las más lamentables en la historia de la democracia española. Y en fin, la instrucción de García Castellón es que se explica sola.